Hola, muy buenas tardes. Hoy les venimos a hablar sobre el modelo ISLM. Mi grupo está conformado por Juan David, Yair Vargas y Juan Pablo Jiménez. Bueno, del modelo ISLM podemos decir que es la principal interpretación de la teoría de Keynes. Su objetivo es mostrar que determina la renta nacional, dado cualquier nivel de precios. Existen dos formas de interpretar este ejercicio: como explicación de las causas por las que la renta varía a corto plazo, cuando el nivel de precios se mantiene fijo, o como explicación de las causas por las que la curva de la demanda agregada se desplaza. Estas dos interpretaciones del modelo son equivalentes a corto plazo, periodo en el que el nivel de precios se mantiene fijo. Los desplazamientos de la curva de la demanda agregada alteran el nivel de renta nacional de equilibrio. Ok, esta figura nos muestra que dado el nivel de precios, la renta nacional fluctúa debido al desplazamiento de la curva de la demanda agregada. El modelo ISLM nos dice que dado el nivel de precio, muestra cuáles son las causas de las variaciones de la renta. Por consiguiente, el modelo indica cuáles son las causas de los desplazamientos de la demanda agregada. Y esto también nos dice que la curva IS representa lo que ocurre en el mercado de bienes y servicios. LM se refiere a liquidez y dinero. La curva LM representa lo que ocurre con la oferta y la demanda de dinero. Como el tipo de interés influye tanto en la inversión como en la demanda de dinero, es la variable que relaciona las dos mitades del modelo ISLM. El modelo ISLM muestra que las relaciones entre estos dos mercados determinan la posición y la pendiente de la curva de la demanda agregada, y por lo tanto el nivel de renta nacional a corto plazo. Ahora bien, otro caso de este modelo es el mercado de bienes. La curva IS representa las relaciones entre el tipo de interés y el nivel de renta que surge en el mercado de bienes y servicios. Para hallar esta relación, comencemos con un modelo básico llamado APA keynesiana. Este modelo es la interpretación más sencilla de la teoría de Keynes, de cómo determina la renta nacional, y es una pieza básica del modelo ISLM, más compleja y más realista. ¿Qué es el APA keynesiana? En la teoría general, Keynes propuso que la renta total de una economía era determinada a corto plazo principalmente por el deseo de gastar de los hogares, las empresas y el Estado. Cuantas más personas quieran gastar, más bienes y servicios podrán vender las empresas. Cuanto más puedan vender las empresas, más decidirán producir y más trabajadores decidirán contratar. Por lo tanto, según Keynes, el problema de las recesiones y las depresiones se hallaba en que el gasto era insuficiente. Planeamos. Comencemos nuestra extensión de la APA keynesiana trazando una línea de distinción entre el gasto efectivo y el planeado. El gasto efectivo es la cantidad que gastan los hogares, las empresas y el Estado en bienes y servicios. Es igual al Producto Interno Bruto de la economía. El gasto planeado es la cantidad que le gustaría gastar a los hogares, las empresas y el Estado en bienes y servicios. ¿Por qué habría de ser el gasto efectivo distinto del planeado? Porque las empresas podrían realizar inversión imprevista en existencia debido a que sus ventas no satisfacen sus expectativas. Cuando las empresas venden menos de lo que planean, disminuye su existencia automáticamente. En cambio, cuando venden más de lo planeado, su existencia disminuye. Como las empresas consideran que estas variaciones imprevistas de la existencia son gastos en inversión, el efectivo puede ser superior o inferior al planeado. Listo, ahora bien, examinemos los determinantes del gasto planeado. Démosle nombre a estos determinantes utilizando la letra inicial de su nombre. Suponiendo que se trata de una economía cerrada por la que las exportaciones netas son cero. Expresemos el gasto planeado como EP, el consumo como C, la inversión como I y las compras del Estado como G. Siguiendo este orden de ideas, esto nos deja una ecuación: siendo el gasto planeado igual al consumo más la inversión más las compras del Estado. Añadimos a esta ecuación la función de consumo. ¿Cuál es la función de consumo? La función de consumo es el consumo igual al consumo renta menos impuestos. Para simplificar las cosas de momento, suponemos que la inversión planeada es exógenamente fija. Por último, suponemos que la política fiscal, los niveles de compra del Estado y de impuestos también es fija. Siguiendo este orden de ideas, si combinamos estas ecuaciones, obtenemos el gasto planeado igual al consumo renta menos impuestos más la inversión más las compras del Estado. Esta ecuación muestra que el gasto planeado es una función de renta y del nivel de inversión planeada y de las variables de la política fiscal. Ok, esta figura representa gráficamente el gasto planeado en función del nivel de renta. Esta línea tiene pendiente positiva, por lo que un aumento de la renta
provoca un incremento del consumo y por tanto del gasto planeado. Su pendiente es la propensión marginal al consumo. Muestra cuánto aumenta el gasto planeado cuando la renta aumenta €1. Esta función de gasto planeado es la primera parte del modelo llamado ASPA keynesiana. Listo, ahora bien, hablemos de la economía en equilibrio. La siguiente parte de la ASPA keynesiana es el supuesto de que la economía se encuentra en equilibrio. Cuando el gasto efectivo es igual al gasto planeado, este supuesto se basa en la idea de que cuando se han realizado los planes de la gente, ésta no tiene razón alguna para cambiar lo que están haciendo, recordando que Y, entendido como el Producto Interno Bruto, es igual no solo a la renta total, sino también al gasto efectivo total en bienes y servicios. Podemos formular esta condición de equilibrio de la forma siguiente: el gasto efectivo igual al gasto planeado. Bien, en la siguiente figura nos podemos dar cuenta que la recta de 45 grados representan los puntos en los que se cumple esta condición, con la adición de la función de gasto planeado. Este gráfico se convierte en la función de ASPA keynesiana. El equilibrio de esta economía se encuentra en el punto A, en el cual la función de gasto planeado corta la curva de 45 grados. ¿Cómo alcanza la economía el equilibrio? En este modelo, la existencia desempeña un importante papel en el proceso de ajuste. Siempre que una economía no se encuentra en equilibrio, las existencias de las empresas experimentan variaciones imprevistas, lo que les induce a alterar los niveles de producción. Las variaciones de la producción influyen a su vez en la renta y el gasto total, llevando a la economía hacia el equilibrio. La política fiscal y el multiplicador de los impuestos y los cambios impositivos que afectan la renta del equilibrio son así. Una variación de los impuestos eleva inmediatamente la renta disponible en Y, que serían los costos, y en T, que sería la variación, no, en T, que sería los impuestos, en la variación de los impuestos. Por lo tanto, se eleva el consumo de propensión marginal por la variación de los impuestos de un nivel cualquiera de renta, y ahora el gasto planeado es mayor, como se muestra en la figura. La curva del gasto planeado se encuentra en sentido ascendente en propensión marginal al consumo por la variación de los impuestos. El equilibrio de la economía se traslada entonces del punto A al B. De esta misma manera que el aumento de compras del Estado produce un efecto multiplicador en la renta. Lo mismo ocurre con una reducción de los impuestos en la variación inicial del gasto. Ahora, la propensión marginal del consumo por la variación de los impuestos se multiplica. Al igual que antes, sería 1 dividido 1 menos la propensión marginal del consumo. El efecto global producido en la renta por la variación de los impuestos es la variación del gasto dividido la variación de los impuestos. Esto sería igual a menos la propensión marginal del consumo dividido 1 menos la propensión marginal del consumo. ¿Qué pasa? Esta expresión es el multiplicador de los impuestos, es decir, la cuantía en que varía la renta en respuesta a una variación de los impuestos en €1. El signo negativo indica que la renta varía en respuesta a la variación de los impuestos. Por ejemplo, si la propensión marginal al consumo es de 0,6, el multiplicador de los impuestos es la variación del gasto dividido el gasto dividido la variación de los impuestos, que sería igual a menos 6 dividido 1 menos 0,6, que sería esto igual a 1,5, a menos 1,5. En este ejemplo, la reducción de los impuestos en €1 eleva la renta de equilibrio en 1,50 euros. Bueno, a continuación les hablaré del tipo de interés, la inversión y la curva IS. El tipo de interés es el costo-rendimiento que se paga por el uso del dinero prestado o invertido. Es el porcentaje que se aplica sobre una cantidad de dinero para calcular los intereses generados en un periodo de tiempo determinado. La inversión, por otro lado, se refiere a la adquisición de activos o bienes de un capital con el objetivo de generar ingresos futuros. En el contexto económico, la inversión se refiere a la inversión en maquinaria, equipos,
tecnología y entre otros, con el fin de aumentar la producción y la productividad. La curva IS, ingresos-gastos, es una representación gráfica que se muestra a las combinaciones de tipo de interés y nivel de renta, que son coherentes con el equilibrio del mercado de bienes y servicios. La curva IS se deriva a la relación entre tipo de interés y la inversión planeada. A medida del tipo de interés aumenta la inversión planeada, tiende a disminuir, lo que a su vez reduce el nivel de renta de equilibrio. Dicho anteriormente, tenemos la siguiente gráfica. Esta gráfica nos muestra la función de inversión. Se muestra una gráfica que representa la función de inversión en función del tipo de interés. La gráfica muestra cómo un aumento en el tipo de interés de R1 a R2 reduce la inversión planeada. La relación entre el tipo de interés y la inversión planeada es fundamental para comprender cómo funciona la economía. Según la teoría económica, las empresas toman decisiones de inversión basadas en la rentabilidad esperada de sus proyectos. A medida que el tipo de interés aumenta, el costo de financiamiento de los proyectos también aumenta. Esto reduce la rentabilidad esperada de las inversiones y, por lo tanto, las empresas tienden a reducir su inversión planeada. La gráfica nos muestra esa relación negativa entre el tipo de interés y la inversión planeada. A medida que el tipo de interés aumenta de R1 a R2, la inversión planeada disminuye. Esto se debe a que las empresas encuentren menos atractivo invertir a mayor costo de financiamiento. En la gráfica número 2, que nos muestra la curva IS, en esta gráfica la relación entre tipo de interés y la inversión planeada es fundamental comprender la curva IS. En el modelo ISLM, la curva IS muestra las combinaciones de tipo de interés y el nivel de renta que son coherentes con el equilibrio del mercado de bienes y servicios. La inversión es uno de los componentes claves del gasto agregado en la economía, para lo que los cambios de la inversión planeada tienen un impacto directo en la renta y en la posición de equilibrio en la curva IS. Bueno, ¿cómo desplaza la política fiscal la curva IS? La política fiscal puede desplazar la curva IS al cambiar el nivel de gasto público y los impuestos. Un aumento en las compras del Estado desplaza la curva IS hacia la derecha, ya que eleva el gasto planeado y por lo tanto aumenta la renta de equilibrio. Esto se debe a un mayor gasto público estimule la demanda agregada y aumente la producción y el empleo en la economía. Por otro lado, la reducción en las compras del Estado o un aumento de los impuestos desplaza la curva IS hacia la izquierda, ya que reduce el gasto planeado y por lo tanto disminuye la renta de equilibrio. Esto se debe que una menor demanda agregada debido a una reducción en el gasto público o un aumento de los impuestos puede llevar a una disminución en la producción y el empleo en la economía. Estos desplazamientos de la curva IS reflejan cómo la política fiscal afecta a la demanda agregada y por lo tanto el nivel de renta de equilibrio. Un aumento en las compras del Estado o una reducción de los impuestos estimula la economía y puede ayudar a impulsar el crecimiento económico. Por otro lado, una reducción en las compras del Estado o un aumento de los impuestos puede tener un efecto contractivo en la economía. Bueno, como he dicho anteriormente, la política fiscal desplaza la curva IS de la siguiente manera. En esta gráfica se muestra cómo un aumento en las compras del Estado, la curva IS hacia afuera, mientras que una reducción de las compras del Estado o un aumento de los impuestos la desplazan hacia adentro. La curva IS representa la relación entre el tipo de interés y el nivel de renta, que es coherente de equilibrio del mercado de bienes y servicios. Se traza considerando dada la política fiscal. Los cambios en la política fiscal que aumentan la demanda de bienes y servicios desplazan la curva IS hacia la derecha, mientras que los cambios que reducen la demanda la desplazan hacia la izquierda. Bueno, en la siguiente gráfica, la gráfica número 2, se muestra cómo un aumento en las compras del Estado eleva el gasto planeado. Dado un tipo de interés determinado, este aumento del gasto planeado provoca un aumento en la renta de equilibrio. Este panel se muestra como un aumento en la renta desplaza la curva IS
hacia la derecha. Esto se debe a que un nivel de renta es más alto. Se requiere un mayor nivel de inversión para alcanzar el equilibrio en el mercado de bienes y servicios. Por otro lado, la reducción de las compras del Estado o un aumento de los impuestos reduce el gasto y por lo tanto la renta. Esto desplaza la curva IS hacia adentro, ya que a un nivel de renta más bajo se requiere menos inversión para alcanzar el equilibrio. El mercado del dinero y la curva LM representa la relación entre el tipo de interés y el nivel de renta que surge en el mercado de saldos monetarios. Para comprender esta relación, examinemos una sencilla teoría del tipo de interés, llamada la teoría de la preferencia por la liquidez. La teoría de la preferencia por la liquidez, desarrollada por John, sostiene que individuos tienen una preferencia por mantener su riqueza en forma de dinero en lugar de invertirla en activos financieros. La teoría de la preferencia por la liquidez se basa en la idea de que las personas valoran la liquidez del dinero, es decir, su capacidad para ser utilizado de manera inmediata y sin restricciones. Esto se debe a que el dinero es un medio de intercambio ampliamente aceptado y puede utilizarse para adquirir bienes y servicios en cualquier momento. En el mercado del dinero, la oferta y la demanda de saldos monetarios reales determinan el tipo de interés. La demanda del dinero está relacionada con el nivel de ingresos y tasa de interés. A medida que aumenta el nivel de ingresos, la demanda de dinero también aumenta, ya que las personas necesitan más dinero para realizar transacciones. Por otro lado, a medida que aumenta la tasa de interés, la demanda de dinero disminuye, ya que los individuos prefieren invertir su dinero en activos financieros que ofrecen mayor rendimiento. A continuación les mostraré una gráfica LM que nos ilustra la relación entre la oferta y la demanda de saldos monetarios reales y el tipo de interés. En esta gráfica, la curva oferta de saldos monetarios reales es vertical, que significa que la oferta no depende del tipo de interés. Por otro lado, la curva de demanda tiene pendiente negativa, lo que indica que una subida de tipo de interés reduce la cantidad demandada de saldos monetarios reales. La gráfica muestra que el tipo de interés de equilibrio se determina el punto donde la cantidad demandada de saldos monetarios reales es igual a la cantidad ofrecida. Si hay un exceso de demanda de saldos monetarios reales, es decir, la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida, el tipo de interés tiene que subir. Por el contrario, si hay exceso de oferta de saldos monetarios reales, es decir, la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada, el tipo de interés tiende a bajar. En la gráfica número 2, la gráfica también se ilustra cómo una reducción en la oferta monetaria afecta el tipo de interés. Si el Banco Central reduce la oferta monetaria, esto disminuye la oferta de saldos monetarios reales, lo que hace a su vez eleva el tipo de interés de equilibrio. Esto se debe a que haya menos dinero disponible en el mercado, lo que aumenta su escasez y por lo tanto su valor. Como resultado, los individuos están dispuestos a pagar un mayor tipo de interés para obtener el dinero que necesitan. ¿Cómo influye una contracción monetaria en los tipos de interés nominales? Según las teorías que hemos venido desarrollando, la respuesta depende del horizonte temporal. Nuestro análisis del efecto de Fisher del capítulo 5 sugiere que a largo plazo en los precios son flexibles. Una reducción del crecimiento del dinero reducirá la inflación, lo cual provocaría a su vez una reducción de los tipos de interés nominales. Sin embargo, la teoría de referencia por la liquidez predice que a corto plazo, periodo en el que los precios son rígidos, una política monetaria antiinflacionista provocaría una reducción de los saldos monetarios reales y una subida de los tipos de interés, lo que nos lleva a la renta, la demanda de dinero y la curva LM. El nivel de renta afecta a la demanda de dinero. Cuando la renta es alta, el gasto es elevado, por lo que la gente realiza más transacciones que exigen el uso de dinero. Por lo tanto, un aumento de la renta significa un aumento de la demanda de dinero. Utilizando
la teoría de la preferencia por la liquidez, podemos ver qué ocurre con el tipo de interés cuando varía el nivel de renta. El panel A muestra el mercado de saldos monetarios reales. Un acuerdo de la renta de Y1 y Y2 eleva la demanda de dinero y por consiguiente el tipo de interés R1 a R2. El panel B muestra la curva LM, que resume esta relación entre el tipo de interés, entre el tipo de intereses y la renta. Cuanto más alto es el nivel de renta, más elevado es el tipo de interés. ¿Cómo desplaza la política monetaria la curva LM? La curva LM indica el tipo de interés que equilibra el mercado de dinero según el tipo de interés de equilibrio. También depende de la oferta de saldo real, MP. Esto significa que la curva LM se traza considerando dada la oferta de saldos monetarios reales, que lo vamos a ver a continuación. Una reducción de la oferta monetaria desplaza la curva LM en sentido ascendente. El panel A muestra que dado un nivel de cualquiera de renta Y, una reducción de la oferta monetaria eleva el tipo de interés que equilibra el mercado de dinero. Por tanto, la curva LM del panel B se desplaza en sentido ascendente. Conclusiones. El equilibrio a corto plazo. El equilibrio de la economía se encuentra en el punto en el que se cortan la curva IS y la LM. Este punto indica el tipo de interés R y el nivel de renta y que satisface las condiciones de equilibrio tanto del mercado de bienes como del mercado de dinero. Tipo de interés de equilibrio, nivel de renta de equilibrio. El equilibrio es el modelo IS-LM. El punto de intersección de las curvas IS y LM representa el equilibrio simultáneo del mercado de bienes y servicios y de mercado de saldos monetarios reales. Dados los valores del gasto público, los impuestos, la oferta monetaria y el nivel de precios.